Ok, buenos días, apreciados hermanos. Amén. Esta mañana vamos a estar estudiando, vamos a continuar con el estudio de ¿es el Espíritu Santo una persona? ¿Verdad? Esa es una pregunta de este proyecto que es solo textos y espíritu y profecía. No es nada humano aquí que ustedes pueden ver. Todo es una secuencia de textos y citas de espíritu y profecía, donde podemos ver claramente qué dicen estas dos fuentes. O sea, sabemos que la Biblia es la base de todo y el espíritu y profecía viene a ser un complemento para que podamos comprender mejor si nosotros algunas personas dicen que el espíritu y profecía no era necesario porque la Biblia misma tiene todo. Si nosotros realmente buscáramos a Dios en oración, Él nos mostraría con la palabra, pero las personas no quieren hacer eso, así que nuestro Padre, como deseo de ayudar a su pueblo que entienda mejor estas verdades, usa, ¿verdad?, a los profetas para que ellos vengan con un mensaje más claro, más a las personas en el ambiente en que están, más contemporáneos, y puedan entender estas verdades más fácilmente. Entonces, pues en ningún momento la Biblia y el Espíritu de profecía se contradicen. Si hallamos una aparente contradicción, es porque no estamos leyendo bien el contexto, porque sabemos que el hombre ha metido la mano y ha cambiado ciertas cosas. A la misma Biblia, dice el Jehová, y la han alterado. Y estábamos viendo ahí un post que ya más o menos teníamos esa idea, pero dice que como 21,000 errores en la versión Reina Valera, errores de traducción, ¿no? Porque el traductor, si el traductor ya tiene una idea preconcebida de ciertos temas, él no va a traducir correctamente, sino que va a usar palabras de él para apoyar lo que él ya cree, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Que recordemos que el escritor fue inspirado, ¿verdad? Pero el traductor no fue inspirado. La tradujo cualquier persona, la tradujo un sacerdote, mayormente la tradujeron sacerdotes para frailes. Pero vamos a hablar que usan el micrófono porque como no hay una conexión directa, entonces tiene la bocina allá y para que se oiga, ¿no? La grabación. Entonces, vamos a estar hablando acerca del Espíritu. Voy a hablar de la parte 17. Hermano, ustedes después van a la 16, porque ellos ponen primero el Espíritu, profecía y luego la Biblia. Entonces, mejor vamos a estudiar la Biblia primero, porque dice la Biblia en el tema. Y aquí el tema de hoy es: ¿quién es el Espíritu de verdad? De acuerdo a la Biblia. El capítulo 17 en la página 32. Ok, entonces, como manera de introducción quiero decirles que el mayor problema de los trinitarios entre tratar de comprender este tema del Espíritu Santo es que ellos no han estudiado pues de dónde viene esa palabra y cómo se usaba en los idiomas originales donde se usa la palabra espíritu, la palabra que nosotros vemos como espíritu en español. ¿Qué significaba esa palabra en el original? Por ejemplo, sabemos que las Biblias fueron escritas primeramente en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo, muchos dicen que fue en griego, pero nosotros hemos estudiado y hemos visto que los apóstoles también escribieron en hebreo, porque esa era su lengua natural. Ellos eran personas iletradas que posiblemente aprendieron a escribir después, y obviamente se les iba a hacer mucho más fácil hablar en su idioma natural. Así que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos evangelios, y Pablo pues sí era una persona que tenía mucho conocimiento en otros idiomas, posible era ciertos grupos les manda en griego, pero
los mismos apóstoles, Pedro, Juan, allí Marco y Mateo, ellos escribieron en su idioma natural, que es el hebreo. Y de ahí fue que esa fuente original se traduce al griego, que era el idioma universal en ese momento. Y por eso muchos dicen que no, que ellos escribieron en griego, pero realmente sabemos que estos apóstoles, ellos escribieron en su idioma natural el libro original de estos evangelios. Entonces, cuando no entendemos el significado de la palabra en el original, por ejemplo, la palabra roach, que es en griego, no en hebreo, esta palabra tiene muchos significados. Y ellos lo usan en el traductor dependiendo de lo que está diciendo. Ellos usan la mejor traducción para que dé un mejor sentido, ¿no? Entonces por eso ellos traducen de ese ruach, lo traducen en el Antiguo Testamento como viento, aliento, también con un verbo de soplar, o sea, de aire, entre veces como la vida de alguien, entre veces como la presencia. Entonces, cuando nosotros vemos estas palabras traducidas, vemos que nunca se utilizan para, esa palabra roar, nunca se utiliza para designar a una persona que tiene, o como a un ser independiente. ¿Okay? Nunca se refiere como un ser independiente, sino como algo que le pertenece a un ser. ¿Okay? Por ejemplo, la vida es algo que tiene un ser. Puede ser el ruach de los animales, el espíritu de los animales, el espíritu del hombre, el espíritu también de los ángeles. Se le llama también el espíritu de Dios. O sea, todos estos seres tienen un espíritu. Es parte de ellos, es su mente, su intelecto, lo que está dentro de su cabeza, podríamos decir. Y lo mismo ocurre con el espíritu de Dios. Ese es algo que Él tiene de Él, que le pertenece, y es el medio, como vamos a estudiar, que por el medio del cual Él está presente donde Él no está presente en cuerpo. ¿Cómo podemos decir eso? Si Él está aquí sentado en su trono, por medio de su espíritu, esa capacidad que Él tiene de omnipresencia, Él puede estar en todas partes del universo. Él, por medio de ese espíritu omnipresente, es que Él puede controlar todos los mundos, todo el universo, sus movimientos, todo lo que está sucediendo. Él lo sabe porque ese espíritu es omnipresente, puede estar allá, en todos esos lugares, aunque Él esté sentado en su trono. O sea que Él está sentado aquí, pero Él está viendo todo. Y Él está sabiendo todo lo que está sucediendo por medio de su espíritu omnipresente. Pero eso es algo que le pertenece a Él, no es otra persona, no es otro ser que está al lado de Él allí, que Él lo ha mandado para que haga eso, o que ese ser está actuando independiente y le está mandando información a Él. Eso es su capacidad mental que Él tiene, podríamos decir, que está compuesta de poder, porque el espíritu tiene poder. El espíritu es la misma mente de Elohim, así que tiene sabiduría y puede actuar como una persona, aunque no sea una persona real, de que tenga cuerpo y mente. Por eso nunca ustedes van a oír que les diga el espíritu del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no tiene otro espíritu, pero cada persona de nosotros sí tiene un espíritu adicional. Por eso en muchas ocasiones se usa la expresión el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de David, el espíritu de Daniel, el espíritu de María, el espíritu de Jacob. Porque ellos, como humanos, tienen ese espíritu, pero ese espíritu está solo
dentro de su cabeza. Es la mente de ellos. Eso es con respecto a los humanos, pero cuando hablamos de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, el espíritu que ellos tienen no solamente está dentro de la cabeza de ellos, ese espíritu es omnipresente, puede estar en todas partes, y esa es la diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu de nosotros como humanos. El de nosotros está en nuestra mente, aquí en la cabeza. El de Dios se sale de allí y está en todas, puede estar en todas partes. ¿Sí, hermano? Y el ser cuando muere, el alma ¿dónde va? Bueno, el alma realmente sabemos que es una palabra que no se entiende algunas veces bien, pero el alma se refiere a la unión del cuerpo y la mente y el espíritu. Es esa unión. No es como una cosa independiente, como un espíritu que anda ahí por ahí volando, ¿no? El alma es la combinación de las dos cosas. El alma realmente es hablar de un ser humano, ¿no? El ser humano, o sea, es un conjunto. El alma está compuesto de un ser humano, de la parte física, el que escaparate que tiene y el soplo de vida, y será un alma viviente, ¿no? Lo que pasa es que confundimos el término alma porque así nos lo enseñaron, que es un espíritu que anda divagando y etcétera, etcétera. Por eso es que podemos decir, por ejemplo, hay 10 almas en el estadio, 10 almas, son seres humanos, ¿no? ¿Okay? Exactamente. Esta es una pequeña introducción porque el problema real de los trinitarios es, hermano, Adelante, hermano. adelante, hermano. El problema real de los trinitarios es porque ellos no entienden esta diferencia de que cuando habla del Espíritu de Dios no es algo que es aparte, que está separado de Él, sino que ese Espíritu de Él es porque es de Él, es parte de Él, es su capacidad mental, podríamos decir, donde su mente es tan poderosa que Él puede estar en todas partes. Y por medio de eso, él no necesita ir de aquí a allá para saber algo o para decir algo o hacer algo determinado. Por medio de ese espíritu, él puede estar fuera. Es como si fuera, como vamos a decir, como los satélites, ¿no? Por ejemplo, usted puede estar metido aquí en su casa en una computadora. Bienvenido, hermano. Usted puede estar en su casa en una computadora, está viendo por medio de cámaras, usted está viendo todo lo que está pasando afuera, puede estar viendo aquí hasta en Nueva York ahorita mismo, porque hay muchas cámaras y todos los países tienen cámaras en las ciudades. Entonces puede conectar a estos lugares por medio de su computadora y usted está aquí, y por medio de ese aparato que vaya, usted se puede estar viendo lo que está pasando allá aunque usted esté aquí. Asimismo la capacidad que Dios tiene, es su espíritu omnipresente, su espíritu omnipotente y su espíritu omnisapiente. Él sabe todo, Él puede hacer todo y está en todos los lugares del universo por medio de esa capacidad que Él tiene, que es el espíritu. Entonces muchos confunden ese espíritu de Él con otra persona separada de Él, otro ser, pero por eso nosotros nunca vemos en la Biblia que alguien haya visto al Espíritu, ¿verdad? Si el Espíritu fuera igual que el Padre y el Hijo, porque la Trinidad dice que los tres son coiguales y coeternos, entonces, ¿por qué nunca nadie ha visto al Espíritu? El Padre también es Espíritu y el Hijo también es Espíritu. Ahora tiene las dos naturalezas, pero Él también es Espíritu. Pero antes de que viniera aquí, nunca nadie ha visto al Espíritu. Ahí vemos en Ezequiel, en Isaías, que ellos vieron al Padre y al Hijo sentado en su trono. Ellos tienen un cuerpo, un rostro. El Espíritu Santo no tiene cuerpo ni tiene rostro. Por eso nadie lo ha podido ver, nadie lo va a ver. Porque esa es la mente de Dios. Esa es su capacidad de hacer cosas donde Él no está presente. Por ejemplo, Él está aquí
Y por medio de ese espíritu Él puede hacer todo por allá afuera. No necesita ir allá. El poder a mental hacer que algo. transporta hacia nosotros. ¿Cómo? Sí, un poder mental que transporta hacia nosotros, pues aquí el mundo, la tierra, que nunca lo vamos a ver. Sí, por medio de ese espíritu nosotros podemos morar dentro de nuestro corazón de los que lo aceptan como Salvador. A los demás que no lo aceptan, Él está trabajando desde afuera para poder entrar, porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Es el mismo espíritu de Él tocando la puerta, pero si alguien no lo deja entrar, Él no va a entrar. Entonces sabemos que Él no va a entrar si la persona no se arrepiente de sus pecados y le pide perdón, pues, y Él le perdona. Entonces Él puede ahora entrar, porque Él no va a entrar donde la persona tenga pecado, ¿no? Así que es necesario que entendamos esto, que el Espíritu es esa capacidad que Dios tiene de estar en todas partes y de saber todo lo que está sucediendo. No es otra persona. Entonces la palabra en el hebreo y griego, roach, ella tiene todos esos significados. Por eso la gente que habla hebreo, ellos no tienen problema para entender esto. Yo no veo ningún judío creyendo en tres, porque para ellos la misma palabra, roach, les dice que ese ruach es algo que le pertenece a un ser, no un ser separado. Ese ruach no existe por sí mismo, es parte de un ser. Pues nosotros tenemos ese ruach, el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de Jacob, el espíritu de David. Porque allí entendemos, las personas trinitarios entienden fácilmente que no está hablando de otra persona, sino del mismo. Cuando dice el espíritu de David, no están pensando que es otro ser que es igual a David. Ellos entienden que es en la mente de la persona, es en su intelecto. Pero cuando hablan del Espíritu de Dios, entonces ya lo toman como si es otra persona. Entonces es algo inconsistente. O sea, la Biblia no se puede leer así, porque entonces vamos a estar llegando a conclusiones equivocadas por no ser consistentes en el significado de las palabras, ¿no? Y así es por eso, por no saber de dónde viene esa palabra y lo que significa en el original, muchos creen que el Espíritu es otra persona. Si entendieran que en el griego y en el hebreo, esa palabra neuma en el griego, que es como el neumático, por eso usted ve que significa aire, significa un espíritu también, significa un soplo. También se usa como vida y presencia y todo eso, o sea, es algo intangible, no lo podemos ver ni tocar. Claro, ni es un ser que tiene cuerpo o tiene un rostro. O sea, es algo que le pertenece a alguien que tiene un cuerpo y un rostro. ¿Entiendes? Entonces, por eso, si entendiéramos el significado de la palabra en el original, sería fácil poder saber que cuando dice espíritu de alguien, no se está refiriendo a otro ser, sino a algo que le pertenece a ese ser. Cuando dice espíritu de Dios, el espíritu de Yeshua, el Espíritu Santo de Dios, también dice, ¿verdad? Y sabemos que Dios es espíritu y Él también es santo, así que Él es un Espíritu Santo. El Hijo también, la Biblia dice que es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida, y también dice que es santo. Cuando dice el santo niño Yeshua, hablando de que Él es santo y que Él es espíritu. O sea, el Padre y el Hijo, ellos son Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el espíritu que ellos tienen es un Espíritu Santo. No es otra persona, ¿no? ¿Qué es un espíritu, hermano? Damos para nosotros para que podamos entender claro. Bueno, el espíritu de una persona es lo que está en su mente. Podemos decir que es su mente, su intelecto, su raciocinio, todo lo que ocurre aquí en este cerebro que tiene esas capacidades de hacer esto que nadie lo puede ver, es invisible a la gente. Por ejemplo, estamos aquí todos, usted no sabe lo que aquí la hermana está pensando, solo ella. Dice la Biblia, hace una comparación Pablo en 1 Corintios 2, donde él dice que así como el único que sabe las cosas que están en el hombre es el mismo hombre, y así también con Dios.
nadie sabe las cosas de Dios sino su espíritu. O sea, él mismo en su mente. Hermano, lo que pasa es que hacerlo más sencillo, hacer eso, para mí, es su carácter. Vamos a hacer el micrófono porque estamos grabando aquí para que el micrófono aquí, la hermana aquí. Sí. Jesús nos dice que debemos tener el carácter de Cristo. Y la Biblia registra que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, unidad, mansedumbre. Para que no estemos dialogando por allá y llevándonos por acá. Es el carácter de Cristo, y su carácter es santo, y eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros tomemos esas palabras, amor, gozo, paz, unidad, mansedumbre, y lo practicamos en nuestra vida, entonces el Espíritu de Cristo va a estar morando en nosotros, ¿verdad? El Espíritu de Cristo es su carácter, porque Dios es acción. Nos lo ha presentado como el Espíritu y el Espíritu. Sí, ya sabemos que no son dos personas, Padre y Hijo, pero el Espíritu de ellos es el que Él quiere que nosotros tengamos, que lo practiquemos, que lo vivamos, que es su carácter. Esta mañana hablaba en la matutina de mitad y poder, dice que nosotros debemos de tener el Espíritu de Cristo, que es su carácter. Él nos va a hacer accionar. Dios es acción, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. Dejar de mirar que el Espíritu, no. Busquemos los frutos, pongámoslo en nuestra vida, amémonos unos a otros de corazón. Amemos, dice que amemos a Dios en obediencia a su ley y que nos amemos unos al otro con amor sincero, y para eso tenemos que ir a Cristo y poner su Espíritu en nuestra vida, practicarlo, vivirlo, que nos queda poco tiempo de practicar el amor, ¿verdad? Porque ¿de qué vale que nosotros apagamos aquí, hablemos y que el Espíritu, ya entendemos que nosotros ya entendemos que es el Padre y el Hijo, pero no cambiamos? Seguimos de peleones, de groseros, de patanes, bochinchosos, criticones. Importante eso, porque Cristo no es así, ni su Padre tampoco. Él es amor, bondad, ternura y comprensión entre nosotros, porque el otro está pecando o porque el otro no está pecando, porque el otro estamos criticando o chinchando. Tenemos que ir al otro y decirle, mira, así, y amarlo en el Señor. Ese es el carácter de Cristo. Y cuando eso lo practiquemos, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Aquí estamos hablando, obviamente que, como decíamos, tenemos que entender que el Espíritu de Él es un conjunto de cosas, no es una sola cosa. O sea, en el caso de, obviamente, que es su carácter, es su presencia en nosotros. Pero no solamente es eso, porque el Espíritu de Él es poderoso, es su poder, es su omnipresencia, es su capacidad de saber todo lo que está ocurriendo en el universo. Y obviamente que eso es a nivel general de toda la cosa. Obviamente, ¿cómo nos vamos a beneficiar de ese Espíritu si Él mora en nosotros? Y eso, cuando Él mora en nosotros, su carácter, que el Espíritu obviamente es una de las cosas que ese Espíritu tiene, es el carácter del Padre y del Hijo. Y cuando se une con nuestra mente, con la de nosotros, entonces esa unión es la que nos va a ayudar para lograr lo que queremos. Si el Espíritu no mora en nosotros, entonces no vamos a poder producir ese fruto que está diciendo la hermana. O sea que primero Él tiene que morar para luego producir el fruto. No podemos obtener ese fruto sin que Él more en nosotros, ¿no? O sea, que una cosa viene primero y luego la otra, ¿no? Amén, hermano. Usted dijo antes, pero voy a hablar un poquito más, que cuando hay pecado, Él no entra. Pero mire, Él dice, venía a mí todo aquel que esté cargado de trabajo, que yo lo haré descansar. Venga, que Él es el que transforma, Él es el que limpia, Él es el que... Mire, ¿verdad? Como bautizados venimos sucios, pero en el transcurso de nosotros, junto con Él, ¿verdad? Él va a hacer el cambio en nosotros, ¿verdad? Él va a ir entrando y nos va enseñando a través de su Espíritu Santo. Si nos lo permitimos, pero si lo ponemos en práctica, las acciones de Él en nuestra vida para que Él pueda verse en nosotros. Él dice que cuando Él venga,
todos los que lo van a ver van a tener, nos vamos a parecer a Cristo. Y lo único que nos llevamos al cielo es su carácter. Ese debe ser el meollo de nuestro asunto hoy, de todo cristiano, que de verdad amado a Cristo, es ir a buscar su carácter en nosotros, porque eso es lo que nos hace parecernos a Él, su carácter santo. Exacto. ¿Sí, hermano? Es que es muy importante, digo, nosotros lo entendemos, ya lo entendemos, ¿verdad? Que el espíritu, la definición realmente no es lo que el mundo nos ha dado, o sea, que es otra persona. Eso es lo que queremos entender, porque ya nosotros lo entendemos eso. Y el espíritu realmente es un soplo y es aliento. Incluso cuando dice, y el soplo de vida fue a Dios, ¿no es cierto? Al Señor. Entonces ese es el carácter. Por eso es que Elena de White habla que el carácter es equivalente a un soplo, el soplo de vida. Porque ¿qué es lo que almacenamos allá en el lugar santo? ¿Qué almacenamos ahí? Lo que va es el soplo de vida que el Señor nos ha dado, que es el carácter. Entonces lo que quiero decir es que cuando vamos a tocar el tema del Espíritu Santo, estamos en otro ámbito, porque la gente no entiende lo que es el Espíritu. Aquí lo entendemos perfectamente. Lo que estamos transmitiendo, necesitamos a mucha gente que está oyendo que no sabe de estas cosas. Y nosotros sí sabemos, pero estamos tratando de clarificar para que las personas que nos están oyendo puedan entender esta más claramente, ¿no? Claro, porque yo le digo a esa persona que el espíritu es el carácter y la hermana tiene toda la razón, pero él no va a entender ese punto. O sea, lo que estamos tratando es de repasar esto para tener conocimiento, para que cuando tengamos que dar ese estudio van a venir todas esas cuestionantes y nosotros sepamos lo que realmente, porque el espíritu no es más que otra cosa que el carácter, pero el carácter es parte de nuestra mente, de la mente, del soplo, es una parte, nada más. Exacto. Entonces vamos a ver aquí la parte 17, habla de que el espíritu de verdad, ¿cuál es el espíritu de verdad de acuerdo a la Biblia? Nosotros vemos en la Juan 14, 16 al 17, 26 y 15, 26, dice que el Consolador es el Espíritu de verdad y el Consolador es nuestro Salvador. Yeshua dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que ya sabemos que cuando Él está hablando que va a mandar este Consolador, Él dice en el siguiente versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, Él mismo es el que va a venir. Él mismo es el que promete. Página 32. Ok, entonces en Juan 14:6 Yeshua dice que Él es la verdad, ¿no? Y por su espíritu, Él es el espíritu de la verdad. Ok, entonces Yeshua también le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver que Él es ese espíritu de verdad. Cuando dice que el espíritu de verdad lo va a guiar a toda verdad, está hablando de Él mismo, porque lo podemos deducir al estudiar los otros versículos donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, donde Él dice que Él es el Consolador, no lo dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí dice también que el Espíritu de verdad no hablaría de sí mismo, ¿verdad? Porque es el Padre quien le dice a Él qué es lo que debe decir y hacer. Y esto vamos a ver. Vamos a leer ahí Juan 8:28, si alguno de ustedes puede buscar ahí rápidamente. Juan 8:28, 12:49, 14:10. 24 y 16, 13.
Juan 8:18, ¿ah? Juan 8:28. 8:28, perdón. Dice así. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Juan 8:28. No hago por mí mismo, sino que hace todo lo que el Padre le dice que hable, ¿no? Exacto. El 12:49. Juan 12:49. Porque yo hablé por mi cuenta. El Padre que me envió me encargará lo que debo decir y hablar. Ok, muy bien. El Padre le dice a él lo que debe decir y hablar. Juan 14:10. Y 24. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. El 24. Ahí mismo, el versículo 24. Quien no me ama no cumple mis palabras, y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, y el último ahí, 16:13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Amén. Amén. Entonces vemos aquí claramente, la Biblia tiene muchísima información cuando nosotros queremos ver lo que Él nos quiere enseñar, ¿no? Aquí nos dice claramente que Él, todo lo que decía, no venía de Él. ¿De quién venía? Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Él, ¿qué va a pasar con todo lo que decimos y lo que hacemos? ¿De quién va a venir? De Él. Así es cuando nosotros realmente llegamos a representar su carácter, cuando todo lo que decimos y hacemos viene a través de su mente, porque nuestra mente se va a unir con su mente, que es el espíritu nuestro, que es la mente, se une con su espíritu, y entonces Él nos transmite a nuestra mente lo que debemos decir y hacer, y así usted llega a empezar a vivir por el espíritu, así como el Hijo vivía y hacía todo en esta tierra porque el Padre le decía lo que debía decir y hacer y a dónde ir y todo lo que él hacía, pues estaba controlado por ese espíritu que el Padre en él. Así mismo nosotros tenemos que llegar a esa conexión total con Él para que Él nos guíe, para que Él nos hable y nos diga qué debemos decir. O sea que no debemos decirlo por nosotros mismos. Cuando nosotros no lo tenemos a Él, entonces uno reacciona diferente. Si alguien viene y me pega o me dice algo, yo voy a reaccionar de una vez, inclusive le voy a decir un montón de cosas a la persona y me olvido que soy cristiano en ese momento, ¿verdad? Que conozco a Yeshua o a su Padre y actuamos como cualquier persona. Entonces, así que tenemos que tener nuestra mente controlada por su mente para que yo solamente sea un medio que Él use para hacer su voluntad, ¿no? Bien, hermano, pásale el micrófono aquí. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Lo que tengo entendido es que el Padre mora en el Hijo, y así como el Padre mora en el Hijo, nosotros moramos en Jesucristo, y como dice la tres y una persona es una sola persona, o sea, que tres es uno, Bueno, lo que pasa es que la Trinidad pues tiene esa idea, ¿no? De que son tres
y que los tres forman uno. Pero aquí hemos estudiado que realmente no son tres, sino solo el Padre y el Hijo. Pero ellos están unidos en espíritu. O sea, el espíritu no es otro ser separado, sino que es la mente de ellos, su carácter, su intelecto, y ellos están conectados en espíritu. Y si usted llega a ser creyente y cree en Él, ahora usted también se une a esa conexión del Padre y del Hijo. Ahora nosotros nos unimos con ellos dos y llegamos a tener un solo espíritu, que es el espíritu de ellos dos, viviendo con el espíritu de nosotros en nuestra mente. Y así es como se forma, yo le digo, la única Trinidad que existe, que es el Padre, el Hijo y el creyente unidos en la mente. Eso es lo que Él desea de todos, porque solamente de esa forma Él puede transformarnos y darnos la vida eterna. Si nosotros no llegamos a eso, entonces Satanás es el que nos controla, porque solo hay dos espíritus, el de Dios y el de Satanás. Así que tenemos uno, tenemos el otro, ¿no? Y él hizo que esa es la salvación, lo que Él nos quiere sacar del dominio de Satanás, de que mora en nuestra mente, el espíritu de Satanás, a que salga ese espíritu y que entre el de Él. Cuando eso sucede es que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Si no sucede eso, nosotros todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hemos salido de nuestra naturaleza antigua, ¿no? De pecado, y no hemos pasado a su reino de gloria. O sea, él para poder sacarnos del pecado, Él tiene que hacer esa transacción en nosotros, de que primero el hombre se arrepiente, que quiere cambiar, que quiere ser diferente, que quiere guardar su ley, y al arrepentirse, entonces Él puede morar en el creyente. Si el hombre no se arrepiente, o quiere andar jugando con el pecado, muerto en vida, ¿no? O sea que estamos viviendo, pero estamos muertos. Entonces cuando conocemos al Creador, a Jesucristo, estamos vivos y vivimos en Él. exacto. Estamos en su mente. Amén. Entonces, aquí vemos Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a suceder? Los guiará a la verdad. Ahí está en el folleto. Los guiará a la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es Espíritu de verdad. Y cuando Él mora en nosotros, entonces esa es la única forma en que yo llego a ser de verdadero. Cuando yo tengo la verdad, que es Él mismo viviendo en mi corazón. Por eso es que nosotros en el 1888, cuando vino este mensaje de la justificación por la fe, supuestamente si el pueblo adventista hubiera aceptado ese mensaje, él hubiera podido venir en ese tiempo. Después que se hubiera proclamado la ley dominical, ya estaba todo listo para que se sucediera, pero el pueblo no aceptó el mensaje, lo rechazó. El mismo presidente de la Asociación General, Daniels, rechazó el mensaje de Wagner Jones, y este mensaje, en resumen, lo que trataba de decirle al pueblo era: ustedes no importa que tengan la verdad, porque la verdad en cuanto a lo teórico no nos salva. Yo puedo saber todas estas cosas, podemos guardar el sábado, podemos aparentar pues que somos generosos, que le ayudamos a la gente, que hacemos de todo lo que la gente cree que es lo que yo debo mostrar. Pero si el Espíritu de los mismos mora en nosotros, si para Él morar en nosotros, yo tengo que sacar ese pecado que hay en mí, tengo que arrepentirme, porque obviamente al principio Él me va a impresionar desde afuera para que yo me arrepienta, y eso es el trabajo del Espíritu, de impresionar a la gente para que se den cuenta que están mal y se arrepientan. Porque si no se arrepienten, el Espíritu de Dios no puede morar en ellos. Y si no mora en ellos,
entonces la persona va a estar perdida, le está perteneciendo a Satanás. Y ese mensaje en 1988 era un llamado a la iglesia de que, a pesar de que tenían todas las verdades bíblicas, que sabemos que eran verdades genuinas que ellos tenían, no estaban, tenían que empezar a sentir orgullosos, así como los judíos, de que porque tenían el pueblo escogido y tenían las verdades de la palabra, entonces se creían superiores a los demás, y ya el espíritu del diablo no moraba en ellos. Entonces ellos estaban perdidos, aunque tenían las verdades, porque las verdades no nos van a salvar. Las verdades son lo que debemos conocer para ser salvos, pero ellas mismas en sí no nos salvan, sino es el Yeshua morando en nuestro corazón. Entonces ese mensaje de 1888 de la justificación por la fe, hay muchas personas que son cosas extensas de estudio de esto, pero eso no es necesario. La justificación por la fe solo ocurre cuando Yeshua mora en nosotros. Y eso era lo que ese mensaje quería decirles. Ustedes tienen que aceptar a Yeshua en su corazón. Él es ese espíritu de verdad. Ese es el espíritu que si ustedes lo dejan que mora en ustedes, Él los va a transformar. Él les va a dar todo lo que necesitan para ser salvos. Pero la iglesia rechazó el mensaje y no entienden todavía que esta justificación por la fe no son términos que se puede uno pasar. Hay personas que se dedican a esto y hablan de esta justificación, que es la justicia impartida y toda esta cosa, pero la justicia es Yeshua mismo morando en nosotros, porque Él es la justicia. Entonces la única forma en que yo puedo ser justificado es si Él mora en mí. No es nada complicado. Si yo quiero ser justificado, tenemos que tener a Yeshua en nuestro corazón. Y para que Él more en nuestro corazón, yo tengo que apartarme de todo lo malo, de todo lo que es pecado, porque si no, Él no puede morar en nosotros. Y esa es la clave de la vida eterna, esa es la clave del Evangelio. Que si yo quiero que Él more en mí, yo tengo que reconocer que soy pecador y cada cosa que yo haga que sea dirigida por Él y llegar a esa conexión con Él ininterrumpida para que Él haga el querer como el hacer en nosotros, ¿no? Una realidad importante en la iglesia adventista es la siguiente. Tenemos un vasto conocimiento. Aparentemente creemos que tenemos un vasto conocimiento. El asunto es que la religión solo son dos cosas: amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, y a mi prójimo. Eso es todo. Pero los adventistas, y me cuento con los adventistas, no estoy diciendo a nadie, sino soy yo el que tengo que cambiar. Somos toda teoría. No sabemos Daniel, Apocalipsis y que lo otro. Y vaya usted a ver qué hemos hecho, como dice la hermana, para transformar nuestro carácter humano en carácter de Cristo. Y lo peor es que creemos que Yeshua va a venir a la iglesia tal como está, en el estado de la Odisea. Dice que no, evento de los últimos días dice que Él viene por una iglesia que refleje el carácter de Cristo. Entonces, ¿cuál es el reto nuestro? El reto nuestro es ser prácticos en nuestra religión. Gloria a Dios. O sea, que realmente lo poco que sepa, yo lo traduzca incluso de la fe en obra. Mira, hay tanto que hacer, por ejemplo, dentro de la obra misionera, por ejemplo, y no estamos haciendo eso. Hay tanto que hacer en la reforma pro salud, y vaya usted a ver si en eso hemos avanzado. Y estamos cada día yendo para atrás, más bien dentro de la iglesia adventista, porque me considero un adventista, porque creo en el advenimiento de Cristo y creo en el séptimo día, ¿verdad? Pero de todas maneras,
vemos como la iglesia tristemente ya no es la misma de antes. Y eso ni siquiera tenemos, como te digo, un poco de tranquilidad como para dejar eso entre nosotros, no, sino que lo saco a internet, hermano. Las fallas que tiene la iglesia. Conclusión, hermano. La religión no es nada más que amar a nuestro Señor y amor a Jesús junto para defender. Pero ahí viene que con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma, dice, yo solamente le ponía un ejemplo porque no entendía lo del samaritano, por ejemplo, ¿no? El samaritano cuando ve que estaba herido, ¿qué cosas no hizo? Hasta le subió en el caballo y dice que le llevaba despacito para que no sintiera el dolor. Va y le deja en el mesón, le paga y dice, y lo que vas a gastar todavía te lo voy a pagar cuando venga. Oiga, eso es realmente el amor a nuestro pueblo. Chévere, hermano. Okay. Y te decía otra cosita. Diosito es maravilloso. Y dice que hay un solo método para este tiempo poco que nos toca, el método de Cristo para trabajar. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? De casa en casa. Se hacía su amigo. Amén. Gloria a Dios. Solucionaba los problemas y ahora le decía, ven y sigue. Gloria a Dios. Aleluya. El único método que dice que es la de Cristo. Entonces, tenemos que poner en práctica. Si amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios, es acción. Dios es acción. Solo somos de letra. Ni la semana, ni una obra, Verónica. Nada. No le habla nadie de Dios, no ayuda a nadie. Y el sábado estoy aquí con mi vestidito y mis zapatitos. Y entonces, y eso es individual. Porque si el Espíritu de Cristo mora en mí, entonces va a dar fruto. Por su fruto lo conoceréis. Así de tranquilo esto. El Espíritu Santo va a morar en aquel. Y mire, como Dios quiere salvarme a través de su Espíritu, de su Hijo, Él va a morar en mí. Él va a estar. El Espíritu Santo dice la Biblia que es el que convence de pecado. Es el que cae contigo. Pero no hay camino. Pero levanta. Ora. Pero aquí estoy. Te estoy abrazando. Yo te amo, Verónica. Párate. Vamos. Fuerza, y sé valiente, pero yo sé que no tiene ganas porque el espíritu del otro está allí y yo tengo que matarlo a él, dándole alimento de Cristo, ¿sí? Ora en los sueños. Hermano Glenn, para comprender y saber sobre la Biblia, la Escritura, usted tiene que interceder al Espíritu Santo porque te haga comprender el mensaje de Jesús. Amén. Entonces, no hacer lo que hicieron los nicaragüenses. Bueno, aquí no tengo nada contra los nicaragüenses, pero dijo así: amaos unos a los otros. Entonces ellos entendieron armados unos a los otros, por eso que había tanta guerra y conflicto en Nicaragua. Vamos bien. Esto del Espíritu es algo muy importante que nosotros podamos entenderlo porque de esto depende nuestra salvación. Porque es el Espíritu de Elohim. Es el único medio que Él tiene para salvarnos. Su Espíritu morando en nosotros es la forma como Él nos salva. Entonces, ustedes pueden ver que todas las religiones creen, por ejemplo, en la Trinidad. Al creer en la Trinidad, usted de una vez no va a tener mentalmente no va a entender cómo es que el Padre mora en usted para hacerlo su hijo verdadero y cómo usted puede llegar a ser un verdadero creyente. Porque es a través de su espíritu moral en nosotros que Él nos transforma. Entonces, por eso dice el Evangelio ahí que la iglesia está débil y a punto de morir, porque han dejado a Yeshua como su consolador. Y esa es la situación de la Odisea,
Esa es la causa de la condición de la Odisea. ¿Por qué? Porque no han dejado a Yeshua de un lado como el consolador. O sea, no creen que Yeshua mismo es ese espíritu. Al yo no creer que Él es ese espíritu, yo creo que el espíritu ese es otro. Entonces ese otro no existe como un ser separado y no va a poder venir a mí y me va a poder transformar y me va a poder ayudar en mi vida, en mi transformación de mi vida, ¿no? Por eso usted puede ver a muchas personas años, 20 años, 30 años en el Evangelio y no han cambiado, ¿no? Y siguen con las mismas cosas que usted lo conoció hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en ellos y no está haciendo esa obra de transformación. Lo que nosotros tenemos que esforzarnos es de tener esa conexión con este Espíritu, sabiendo que esa es la única forma en que Dios nos puede transformar, y a nosotros tratar de mantener esa conexión todo el día, que no es fácil por de paso, porque es posible que la gente empiece a hacer y una vez se olvidan del Espíritu de Dios que está en ellos. Y ya usted, apenas usted se le olvida, de una vez Satanás lo puede vencer. O sea que la batalla real del cristiano no está en lo que yo hago acá y estas cosas, sino en esa conexión ininterrumpida con Dios a través del Espíritu. Si no tengo esa conciencia de lo importante que eso es, no voy a poder avanzar a vencer a Satanás, porque Satanás, él está viendo si yo tengo esa conexión o no. Él sí puede ver esta parte espiritual que nosotros no vemos, y apenas él ve que este cristiano, este creyente, no está conectado con ese poder, inmediatamente él lo ataca y lo va a hacer caer sin que usted se dé cuenta, en cosas que usted ni se imagina. Nada más con un pensamiento que tengamos malo y que lo agreguemos en nuestro corazón y le demos vuelta allí y lo entretengamos en nuestra mente, ya con eso estamos en pecado. Porque significa que Satanás puede poner el pensamiento, porque él puede hacer eso, pero si yo tengo a Yeshua en mi mente por su espíritu, de una vez yo lo rechazo. Yo hago una comparación si este pensamiento que me viene es de Dios o de Satanás, y de una vez, al compararlo con el espíritu, con los frutos del espíritu, nos damos cuenta si ese pensamiento viene de Dios o de Satanás. Y si no viene de Dios, si falla en algún fruto del espíritu, ya sabemos que es de Satanás. O de otro espíritu. O otro espíritu satánico, ¿no? En esa misma dirección, disculpa hermano, pero es que esta cita es tan dura para nosotros. Lo hemos leído aquí como 3 o 5 veces, yo creo. Pero es tan importante esto para ver si ejercemos algo de sensibilidad en el cambio que todos tenemos que continuar, ¿cierto? No hay uno justo, dice Pablo. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es más grande que otro, nadie sabe más que otro, mucho más en el conocimiento de Dios que es tan infinito. Realmente yo veo cada vez que estudio, al final no sé nada todavía. Miren lo que dice. La razón por que las iglesias en esta misma dirección, hermano, están débiles, enfermizas y listas para morir, es que el enemigo ha traído influencias de naturaleza desalentadoras para ponerlas sobre las almas temblorosas. Él ha buscado quitar a Yeshua de su vista como el consolador. Cristo, Yeshua es el consolador, es el Espíritu. No hay otro. Él y el Padre tienen el mismo Espíritu, ¿no? Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Hemos cambiado a este consolador por otro. O sea, y solo hay 2 espíritus, el del Padre y el de Satanás. Por eso es que la iglesia está como está, porque el Espíritu no está tocando la conciencia de nadie. Exacto. Permiso. La parte 17. ¿Quién es el Espíritu de verdad de acuerdo a la Biblia? Aquí nos está enseñando el Señor Glenn que el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo, el Consolador, o sea, Cristo, o sea, la verdad. Entonces, aquí nos indican varias citas, ¿verdad?, donde explica
Y me llama mucho la atención uno que dice, Juan 8:28, cuando levantarás al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que yo nada hago de mí mismo, sino como mi Padre me enseñó, eso hablo. El Espíritu de verdad es el Espíritu de Dios viniendo a nosotros por medio de su Hijo. O sea, la verdad viene de Dios. Y Jesús nos la enseña, porque el Padre le enseña, le habla todo. Y entonces, todo el Espíritu Santo es directamente del Padre. Así es. El Hijo es el medio. Exacto. Ok, sí, ya para terminar aquí. Cuando dice, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, la completa multitud de ellos que creyeron de un corazón y de una misma mente. El Espíritu de Cristo lo hizo uno y este fue el fruto de morar en Cristo. Amén. Exactamente. Ok, vamos a terminar ya, porque ya para terminar el último. El hermano de adorar, el querido hermano, en la iglesia. ¿La iglesia quién es? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Nosotros estuvimos en ese engaño. Mateo 24 dice, cuidado que nadie nos engañe. Así están ellos, porque yo también estuve en ese engaño, ustedes también tuvieron ese engaño. Tenemos que orar por la iglesia, orar porque hay muchas personas que no conocen eso. Hay que orar por ellos, ayunar por ellos, y no hablar de ellos, sino pedirle a los hermanos que nos ayuden. Hermano, yo también estuve allí. Y Dios quiere que nosotros podamos, primero nosotros, yo, iglesia, porque si yo no estoy limpio, yo conozco la verdad. Como te digo el hermano, él no va a ganar. Y el tener una relación con Cristo cada día es una vivencia, Eso no se termina hasta que no tengamos ese sello del Señor. Entonces, Dios quiere, ¿cuál es el plan de Dios? Salvarnos a todos, no a unos sí, a otros no. ¿Sí? Entonces, como hermanos, y sabemos que ellos están allí, debemos orar, y si podemos llevar la verdad, gracias hermano, pero no señalar y decir que ellos no. Debemos de orar y pedir a Dios, porque yo también siento de que yo también. Por eso es que ya ni hablamos con los hermanos, porque lo primero que dice es que tú eres santo, estás juzgando. Por eso nosotros si no es transmitimos aquí para que los que quieran ver puedan entender la verdad. Entonces, deseo que la mayoría de personas oigan estos mensajes, que puedan darse cuenta de que están equivocados, de que cambien, ¿no? De que antes sea tarde, ¿no? Entonces, para terminar, hermanos, este espíritu de verdad es Yeshua mismo. Este espíritu dice aquí que solo hablaba lo que vivía del Padre. Si supongamos que el espíritu fuera otro ser, ¿por qué no puede hablar de él mismo? ¿Por qué tiene que el Padre le diga lo que hace? Si entonces los tres son coeternos y coiguales, ¿por qué dice que él no puede hablar nada de sí mismo si no lo recibe del Padre? ¿Por qué? Porque esta Trinidad no existe. No hay tres coiguales ni coeternos. El Padre es el único Dios verdadero. Su espíritu, entonces, está conectado con el Hijo. Él le traspasa al Hijo lo que quiere que nos diga. El Hijo nos dice a nosotros, y así va en esa secuencia, que no son tres allá, que los tres son coiguales y coeternos. Así que eso es en resumen la lección, pero obviamente fuimos en otro concepto, pero la idea es, hermanos, que podamos avanzar en este conocimiento para que primeramente lo pongamos en práctica, que es Yeshua morando en nosotros, es lo que va a hacer que nosotros seamos realmente salvos y seamos hijos de Él. Amén. Entonces el Espíritu de verdad es el